Digo que marchaban bien, aparentemente, porque el templo ya estaba edificado, se había restablecido el culto a Dios, todos los servicios relacionados con su adoración, con su alabanza, y además se había abandonado la idolatría, aparentemente, es decir, se habían quitado becerros de oro, los ídolos a Astarte y otros dioses, etcétera, etcétera. En principio, prácticamente estaba eliminada la idolatría. Pero era aparentemente. Sí, esto era muy positivo, claro que sí, como no iba a ser positivo. Pero en lo esencial, las cosas iban mal. Y esto es lo que trata el capítulo de hoy. Y Esdras recibe un informe demoledor de alguno de los príncipes del pueblo de Israel y os invito a leerlo conmigo. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo donde vemos realmente la gravedad de lo que está ocurriendo. Leamos. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Muchos príncipes, muchos gobernadores, incluso levitas y sacerdotes que tenían, se supone, un buen conocimiento de la ley que Dios le había dado a Moisés, y gran parte del resto del pueblo de Israel, habían abandonado en su corazón a Dios. ¿Y cómo lo habían hecho? Pues concertándose matrimonios con personas de otros pueblos que vivían de espaldas a Dios. Y eso implicaba abandonar los principios morales, las normas morales que Dios le había dado a Moisés. Implicaba que no había honestidad en los negocios, implicaba adoptar costumbres pecaminosas de esos pueblos, etcétera, etcétera. Y lo triste es que, vuelvo a insistir, parte de los levitas, sacerdotes, líderes del pueblo de Israel, gran parte estaban viviendo en su corazón de espaldas a Dios. Incumplían lo que decía el capítulo 7 de Deuteronomio. ¿Y cuál era el objetivo que le había... ¿Por qué el Señor le había dicho a Moisés en este capítulo que no se mezclaran, que no concertaran matrimonios con los ciudadanos de otros pueblos enemigos? Pues sencillamente porque iban a acabar olvidándose de Dios, iban a acabar viviendo contrariamente a las normas morales de Dios. Sin embargo, como vemos en el versículo 4, Esdras no está solo. Parte del pueblo de Israel sufre, se angustia al ver la generalidad del abandono de los mandamientos de Dios. Y le acompañan en su angustia y en su aflicción por esta situación. Seguimos. Y vamos al grueso de
del capítulo de hoy, que son los versículos 5 al 15. Y van a girar en torno a una fantástica oración que nos debe servir de modelo, como vamos a ver más adelante, cuando estemos en la intimidad con el Señor, cuando oremos con Él en su presencia. Esdras no tenía ninguna culpa de lo que estaba ocurriendo, de la generalidad del abandono del Señor en el pueblo de Israel. Pero era muy consciente de la gravedad. Y quiero invitaros a leer el versículo 5 conmigo. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Es un versículo, entiendo, al analizarlo un poquito, entiendo que es un versículo cristocéntrico, profético. Hay un simbolismo profético con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y con muchas cosas relatadas en los evangelios. Fijaos, y a la hora del sacrificio de la tarde, Esdras quiere que mucha parte del pueblo lo vea realizando una intercesión, una oración al Señor por el pueblo. Era cuando más personas había a su alrededor. Cristo también se sacrificó. Fijaos, tres actitudes a la hora de dirigirse a Dios. Hemos visto que busca una hora en la que sea bastante visto. Y fijaos lo que hace. Primero, me levanté de mi aflicción. Cuando estamos tristes, deprimidos, cuesta levantarse de esa situación. Pero debemos esforzarnos y levantar nuestros corazones al Señor. Y un ejemplo de esto lo encuentro en Jesús, en el huerto de Getsemaní. Jesús sabía que tenía que morir en la cruz. De hecho, incluso le pidió al Padre que si era posible no tuviese que ocurrir eso. Pero él aceptó la situación y salió fortalecido espiritualmente. Vemos el primer simbolismo de este versículo con Cristo. Y es lo que también tenemos que hacer cada uno de nosotros. Hay que hacer un esfuerzo y acudir al Señor. Segundo, se postró de rodillas. Segunda cosa que hace Esdras. Es una postura sacerdotal. Esdras representaba al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Cristo oró? Se refleja en los evangelios que Cristo oró por todos los que le rodeaban. Un montón de veces, ¿verdad? Muchos textos en los 4 evangelios. Otro simbolismo de Esdras con Cristo. Esdras tampoco tenía culpa de la situación que se estaba viviendo, igual que Cristo. A pesar de que, lógicamente, Esdras es pecador como cada uno de nosotros. Pero hay un simbolismo. Y por último, y acabamos con el versículo 5, extendió las manos. Otra postura sacerdotal de intercesión, de mediación, como pidiendo expiación por el pecado del pueblo de Israel, que pidiendo una reconciliación con el Señor. Y lo mismo hizo Cristo con cada uno de nosotros. Él pagó con su vida injustamente, el Cordero sin mancha, se sacrificó en la cruz del Calvario y resucitó y ascendió a los cielos. Y eso favoreció que tengamos una reconciliación eterna con el Señor, todos los que hemos creído de corazón. Fantástico, ¿verdad? El simbolismo de Esdras con Cristo. Y ahora entramos en el grueso de la oración, versículos 6 al 15. Y es muy interesante, muy, muy interesante. Y es bueno que absorbamos 4 o 5 pinceladas de estos versículos, cuando sobre todo estemos orando al Señor.
¿Qué contenido y actitud encuentro en esta oración de Esdras? Pues 4 cosas a comentar con cada uno en esta mañana. Lo primero que observo es una actitud humilde. Como dije anteriormente, Esdras no tenía culpa ninguna en lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, él se sabe pecador. Y fijaos lo que dice en el versículo 6, en la segunda parte. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Él se incluye porque se sabe pecador. Cuando acudimos a orar al Señor, debemos ser conscientes de que somos pecadores. Eso es la primera enseñanza que encuentro aquí. Segunda enseñanza. Os invito a leer conmigo los versículos 8 y 9. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Hay una clarísima actitud de agradecimiento al Señor por todo lo que había hecho y que hemos visto en los capítulos anteriores. Y todo eso a pesar de las constantes infidelidades de gran parte del pueblo de Israel. Y nosotros, cuando oramos en la intimidad al Señor, le agradecemos la cantidad de misericordias inmerecidas que Él nos da día a día. Tercera lección. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Hay un reconocimiento sincero, concreto, de los gravísimos pecados que estaba cometiendo la generalidad del pueblo de Israel. Un pueblo escogido por Dios para iluminar al resto de naciones. Y un pueblo en el cual su gran mayoría habían preferido, por no tener problemas con las naciones enemigas, pues habían preferido abandonarse y seguir las conductas pecaminosas e incluso idolátricas en gran parte de las naciones vecinas. Tercera lección para cada uno de nosotros. Al Señor no podemos ocultarle nada. Y cuando acudimos al Señor hay que reconocerle las cosas malas que hay en nuestro día a día. Evidentemente. Y por último, cuarta lección que extraigo de la oración de Esdras. Os invito a leer la primera parte del versículo 6, en primer lugar. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Cuando seamos conscientes de pecado en nuestras vidas, pues no debemos tomarlo con frivolidad, como si no pasara nada. Debemos sentir vergüenza, confusión, porque el pecado no trae paz, todo lo contrario, trae confusión y vergüenza. Y Esdras sentía vergüenza por lo que estaba haciendo el pueblo de Israel.
Y versículos 14 al 15. También vamos a leerlos. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Hay arrepentimiento y compromiso sincero de no volver a ser infiel espiritualmente al Señor. Y nosotros, cuando oramos al Señor, sí, sentimos vergüenza, confusión por el pecado, pero realmente después hay un arrepentimiento sincero y de compromiso de que, Señor, ayúdame a no volver a caer, quiero abandonar esta actitud que estoy haciendo mal, Señor. Aquí, en la oración de Esdras, hay las dos cosas. Arrepentimiento y compromiso sincero de no volver a ser infiel al Señor espiritualmente. Y vamos terminando y entramos en la segunda gran lección que encuentro en ya alejándonos de la oración. Hemos visto las 4 actitudes que tenemos que tener al orar. Una actitud humilde, una actitud de agradecimiento profundo al Señor por las misericordias que nos da día a día, una confesión sincera, no ocultarle los pecados que tenemos en nuestra vida, y por último, vergüenza, confusión por el pecado y arrepentimiento y compromiso sincero de abandonar esa actitud mala. Esas 4 grandes lecciones. Y entramos en la segunda parte, y es, pues, ¿qué aprendemos de la infidelidad espiritual de gran parte del pueblo de Israel con Dios? ¿Cómo aplicar ese gravísimo error, esa gravísima conducta, cómo aplicar eso en nuestro día a día? Ellos eran un linaje santo escogido por el Señor y prefirieron no tener problemas con las naciones vecinas y serle infiel al Señor. Y en el Nuevo Testamento, después de que Cristo resucitase, ascendiese a los cielos y fundase la Iglesia Universal en el día de Pentecostés, con el Espíritu Santo, nos da en las epístolas bastantes versículos que tocan cómo deben ser nuestras relaciones personales con las personas que no creen en Cristo. Hay bastantes pautas. Y como tengo poco tiempo, 5 o 10 minutos, pues he buscado 2 o 3 textos contundentes y que nos pueden dar una visión un poco general del asunto. Os invito a leer conmigo Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Pienso que es un texto clave en cómo deben ser nuestras relaciones con las personas que no creen en Cristo. No améis al mundo. Y el mundo aquí significa a las personas que no creen en Cristo. Es decir, ¿significa que no amemos a las personas que no creen en Cristo? Por supuesto que no. Solo faltaría, todo lo contrario. El mundo significa, en este texto, clarísimamente, todos los comentarios bíblicos lo dicen claramente, el sistema de pensamientos, actitudes y conductas de comportamiento que se oponen a la voluntad de Dios. Así que podemos traducir: no améis al sistema de pensamientos, filosofías, actitudes y conductas de comportamiento que se oponen a la voluntad de Dios. Ni las cosas que están en el mundo y que vamos a ver a continuación, ni las cosas que están en este sistema que se opone al Señor. Si alguno ama al mundo, a este sistema opositor, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, en este sistema opositor, los deseos, y ahora vamos a ver esas cosas que están en este sistema opositor, los deseos de la carne,
pecados relacionados con el sexo, con la glotonería, borracheras, pereza, etcétera, etcétera. Eso es lo que debemos odiar. Los deseos de los ojos, avaricia, envidia, codicia, pecados relacionados con la obsesión con el dinero, con las riquezas, etcétera, etcétera. También debemos odiar estos deseos. Y por último, la vanagloria de la vida. La ostentación vanidosa, fanfarrona, pedante, del supuesto honor, fama, posición social y poder que podamos pensar que tenemos. Es el buscar exaltarnos de forma directa o indirecta, de forma directa o sutil, de exaltarnos a nosotros mismos y rebajar a los demás, buscando provocar su envidia. Eso, más o menos, podría ser un resumen de lo que es la ostentación, lo que es la vanagloria de la vida. Y todo esto no proviene del Padre, continúa el texto, sino del mundo, del sistema que se opone a Dios. Y el mundo pasa. Este sistema tiene un fin. Y sus deseos, las cosas malas que acabamos de ver, también terminan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es un principio básico que tenemos que tener, hermanos. Este es un texto clave en nuestras relaciones sociales. Por lo tanto, no debemos, lógicamente, aislarnos, vivir en una burbuja. Pecado, pecado. Debemos relacionarnos espontáneamente, siendo con naturalidad, en nuestras relaciones de ocio, de trabajo, con todo tipo de personas, creyentes o no creyentes. Y fijaos lo que dice el apóstol Pablo, otro texto, vamos acabando, 5 minutos. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo, y os invito a leerlo conmigo, en 1 Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 10. Allí, como bien sabéis, en la iglesia de Corinto había pecados escandalosos. De miembros de la congregación había fornicación, había... Bueno, lo vamos a ver ahora. Y fijaos lo que dice Pablo al respecto, el apóstol. Os he escrito, 1 Corintios 5, 9 y 10, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, de este sistema que se opone a Dios. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces, como dije antes, viviríamos en una burbuja o nos vamos a vivir al monte. Y como dice el apóstol Pablo, no, yo no me estoy refiriendo a las personas que no son miembros de esta congregación y que no creen en Cristo. Por lo tanto, debemos saber escuchar los problemas, los puntos de vista de las personas que no creen en Cristo. Y debemos también saber cuándo hay que ayudarles o apoyarles en la medida de lo posible. Pero, y esto es muy importante, pero teniendo muy claro que los principios morales de Cristo no se venden. Nuestra fidelidad espiritual a Dios es primordial, está por encima de todo. Y esto es lo que había ocurrido en la época de Esdras. Gran parte del pueblo de Israel, por no tener problemas, por caer bien a las naciones vecinas, abandonó los principios morales de Cristo y los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Os voy a 3 minutos, voy a intentar acabar a 55. En contraposición a lo que estamos analizando, al fallo, a lo malo que estaba haciendo el pueblo de Israel, parte de él, os voy a hablar brevemente de una experiencia muy positiva que tuve. Estaba en la boda de un amigo, de un buen amigo. Y es habitual en algunas bodas pues, que algunos amigos, familiares hablen sobre la pareja que se va a casar.
Y un amigo de la juventud, de mi amigo, pues dijo unas palabras que nunca se me olvidarán. Dijo, Menganito, diciendo el nombre de él, se preocupa por mí, por nosotros, por la pandilla que tenía, y sabe escucharme y darme buenos consejos. Pero también una cosa que me llama la atención de Menganito es que cuando salíamos a divertirnos, él sabía cuándo había que parar. Él no se emborrachaba, él no se enrollaba con chicas. Y esto me alegró un montón en mi interior, ¿no? Decir, caray, esto es vida cristiana. Mi amigo sabe los principios morales por los que no puede pasar, que no puede vender. ¿Cómo nos comportamos cada uno de nosotros con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo y estudios? ¿Huimos de ellos? ¿O vamos al otro extremo y tenemos una doble vida? Y es aquí cuando volvemos al texto del apóstol Pablo, en 1 Corintios. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, que pone a parir al hermano y no va a hablar con el hermano personalmente cara a cara, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque el daño que se le hace al linaje santo escogido por el Señor es tremendo. Cuando un miembro de una congregación practica con frecuencia alguno de estos pecados que acabo de mencionar. Y el pueblo de Israel aparentemente estaba bien, como vimos al principio. Pero, insisto, habían abandonado los principios morales y se habían entregado a las conductas pecaminosas de los pueblos que les rodeaban. Y hoy en día podemos hacer lo mismo que lo que hacía el pueblo de Israel en aquella época. Podemos hacer cosas estupendas, que son muy importantes, y que hay que hacer incluso, que lo dice la Biblia. Congregarnos, participar en actividades o ministerios de la Iglesia, cosas muy importantes. Y creer incluso mentalmente en que Jesucristo es la verdad. Pero nunca hemos tomado una decisión de seguir de corazón a Cristo. Nunca hemos tomado la decisión de que Cristo sea lo más importante en nuestras vidas. Y por lo tanto, seguimos siendo esclavos del pecado día a día. No te engañes. Si en esta mañana te estás dando cuenta de que no tienes a Cristo en tu vida, te invito a leer conmigo 1 de Juan, capítulo 2, versículos 4 al 6. Y terminamos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Dónde quieres estar? ¿En el linaje santo espiritual de Dios, con todos los problemas que ello conlleva? La vida cristiana no es fácil. ¿O quieres abandonarte al sistema de actitudes pecaminosas del mundo en el que vivimos? Y a los que somos creyentes, a los que hemos nacido de nuevo, no nos olvidemos de que sí, nos relacionamos en este mundo. No podemos vivir en una burbuja, solo faltaría. Pero no somos de este mundo.
Vivimos en este sistema opositor a Dios en general, pero no pertenecemos a este sistema que se opone a Dios. Somos hijos adoptivos por el amor de Dios, por su sacrificio en la cruz, por su misericordia que no merecíamos. Somos hijos adoptivos de Él. Y por lo tanto, y termino, no mezclemos nuestra santidad en Cristo, no la mezclemos con las filosofías y conductas de pecado en las que nos rodean. Oremos. Sí, Padre. Gracias, Padre. Gracias porque tú no tenías pecado. Tú bajaste de tu gloria, de tu gloria santa, Señor, de el Cordero sin mancha, el que no tenía pecado, el que no tiene. Y por amor a cada uno de nosotros te sacrificaste en la cruz del Calvario, Señor. Pero resucitaste, Padre. Ascendiste a los cielos, fundaste la iglesia, fundaste una familia, Señor, nos adoptaste como hijos tuyos. Y gracias a eso tenemos reconciliación eterna contigo, Señor, y con todos nuestros hermanos en la fe, Señor. Y te pido en esta mañana, te pedimos, Padre, que si una alma se está dando cuenta de que todavía está viviendo de espaldas a ti, la religión no salva, Señor. Tú eres el que salva, Señor. Te pedimos que venzas esa lucha, que se entregue, que baje a tus pies, Padre, y se entregue de corazón a tu santa voluntad, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, porque tú amas al pecador, Padre, pero odias al pecado, Señor. Ayúdanos a seguirla, a seguir tu santidad.